Seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y hoy día estamos con un invitado que ha venido a los estudios de Miguel Claro 509 de la Radio Universidad de Chile. Recordemos que Acceso a Salud es auspiciado por el Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Volviendo al tema de nuestro invitado, estamos con el doctor Carlos Guevara, que es neurólogo del Hospital San Juan de Dios y también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, hombre de la casa, la radio de la Universidad de Chile, doctor en neurociencias clínicas del King College de Londres. Así que en ese sentido estamos con una muy buena fuente para hablar acerca de la esclerosis múltiple. En este sentido, doctor, bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo acá y conversar acerca de esta enfermedad. Buenas tardes, para mí también es un agrado estar aquí con ustedes. Perfecto. Cuénteme un poco a qué corresponde, cómo se origina, qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad particularmente importante en neurología porque afecta a personas jóvenes, habitualmente en sus 20 años, entre los 20 y los 30 años. Ya, o sea, claro, es como el adulto joven, bueno, Claro, es una enfermedad que impacta a estas personas que están recién iniciando su vida familiar, su vida profesional y son notificadas o se enteran de que tienen una enfermedad crónica que va a estar con ellos el resto de su vida y la reciben como un impacto muy violento en su vida por ser, digamos, personas que ven su futuro con cierta incertidumbre. Esta enfermedad se caracteriza porque afecta al cerebro y a la médula espinal. Y dentro del cerebro y de la médula espinal afecta lo que llamamos la mielina, que es la grasa que cubre al nervio mismo. Eso da una característica favorable para la evolución de la enfermedad porque la mielina se regenera. Después de cada episodio neurológico que podemos describir, existe la posibilidad cierta de que esa mielina que se desgasta pueda recuperarse y el paciente también recuperar la función perdida. Tiene la característica esta enfermedad que evoluciona con lo que se denomina brotes neurológicos. Y como afecta a todo el cerebro, o puede afectar a cualquier parte del cerebro y de la médula espinal, los brotes neurológicos son muy variados. Por ejemplo, un paciente puede bruscamente perder la visión en un ojo, puede perder bruscamente la fuerza en una parte del cuerpo, o puede perder, digamos, el equilibrio en una parte del cuerpo, o la sensibilidad en una parte del cuerpo. Y estas manifestaciones que se denominan brotes tienen la peculiaridad de que duran entre 7 a 28 días en la fase iniciales de la enfermedad. Y eso es un aspecto bastante positivo de la enfermedad que se llama la remitencia de los síntomas. Y es lo que nos permite ser en cierta medida optimistas respecto del tratamiento de estos brotes de la enfermedad. Sin embargo, el lado preocupante de la enfermedad, que en la medida que el paciente vaya presentando estos brotes neurológicos con una alta frecuencia, es posible que vayan quedando déficit neurológico, es decir, que la recuperación de la visión, la recuperación de la pérdida de fuerza, la recuperación del equilibrio, de las alteraciones, digamos, de la función urinaria, no sea completa luego de cada brote en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, es una enfermedad de doble cara. Tiene un aspecto positivo de que las manifestaciones neurológicas tienden a recuperarse dentro del plazo de un mes, la mayoría de los pacientes, pero a largo plazo existe, eso sí, la incertidumbre respecto de la evolución del grado de posible discapacidad que pueda tener el paciente después de 10 a 20 años. Claro, o sea, ahí hay también distintos tipos de evolución según el paciente, ¿no? Claro. La enfermedad más frecuente se llama esclerosis múltiple recurrente remitente. Esa es la más usual. La más usual, la más conocida por los médicos, la más corriente en los pacientes y la más estudiada y la que ha tenido más atención porque para esa enfermedad recurrente remitente, que constituye el 80% de los casos,
ha habido investigación y un montón de fármacos, digamos, lanzados al mercado en los últimos 20 años. Por lo tanto, se ha prestado mucha atención a esos pacientes porque tienen alternativas terapéuticas para controlar los brotes. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos actuales en el mercado asegura que a largo plazo el paciente no vaya a tener una discapacidad importante. Pero hay un grupo de pacientes de esclerosis múltiple que han sido, digamos, olvidados, que se llaman los pacientes con esclerosis múltiple primariamente progresiva. Estos pacientes, que constituyen un 15% del total de los pacientes con esclerosis múltiple, no evolucionan con brotes. Evolucionan con las mismas lesiones en el cerebro, pero su discapacidad va aumentando gradualmente en el tiempo, sin que tengan brote. Entonces usted, por ejemplo, un día puede sentir que está más torpe para caminar, al mes siguiente nota mayor torpeza para caminar, pero nunca ha tenido un brote que requiera hospitalización, nunca ha tenido, digamos, algo evidente en el día a día que le diga que hoy me estoy comenzando a enfermar. Entonces la enfermedad de la esclerosis múltiple primariamente progresiva es insidiosa, la evolución en el tiempo. Sin embargo, desde el año 2017, afortunadamente la FDA aprobó por primera vez, digamos, un tratamiento para estos pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva que intenta reducir la velocidad con que los pacientes eventualmente van a estar con discapacidad. Por lo tanto, digamos, se abre una ventana para estos pacientes que hasta hace 2 años estaban fuera, digamos, del sistema sanitario, incluso ni siquiera estaban incluidos en la ley Auge. Así que es un buen avance en los últimos 2 años. Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Estamos hablando con el doctor Carlos Guevara, neurólogo del Hospital San Juan de Dios y también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor en Neurociencias Clínicas del King's College de Londres, hablando obviamente de lo que es la esclerosis múltiple. Con respecto a eso, ¿esta es una enfermedad hereditaria? ¿Cómo se puede...? No, para la tranquilidad de todos los pacientes podemos decir que no es una enfermedad hereditaria, y esa obviamente, como me refería, dado que los pacientes están en edad reproductiva, habitualmente son mujeres los pacientes que se enferman, ellas están muy preocupadas respecto de la posibilidad de que su hijo herede esta enfermedad. Yo aquí quiero ser enfático en que no es el problema en esta enfermedad que el que sea hereditaria, no se considera, digamos, una enfermedad hereditaria, y por lo tanto los pacientes pueden estar tranquilos de que el riesgo de tener un hijo con esta enfermedad es el mismo que puede tener cualquier otra persona sin la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, es con respecto, por ejemplo, a lo que viene con respecto a la esclerosis múltiple, ¿se puede prevenir finalmente? Mire, una característica de la esclerosis múltiple es que la etiología, las causas de esta enfermedad es totalmente, digamos, desconocida. Por lo tanto, no es prevenible la enfermedad, y eso también es una respuesta para los pacientes que la padecen, en el sentido de que ellos no han cometido nada en su vida que le haya inducido, digamos, a tener esta enfermedad. No es una enfermedad adquirida. Por lo tanto, la ciencia todavía no sabe los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad. Supone mucho respecto de algunas causas, pero actualmente, digamos, no está demostrada ninguna causa detrás de esta enfermedad. ¿Y aquí cómo podemos identificar este tipo de enfermedad? ¿Eso es lo más difícil o no en un comienzo? El diagnóstico habitualmente no es tan simple, pero tampoco es tan complejo. Habitualmente se facilita teniendo a pacientes en edad joven. La característica de esta enfermedad en la gran mayoría de los pacientes, lo cual no exime que algunos niños y algunos adultos mayores puedan tener la enfermedad, es que se presenta en estas personas sobre 18 años hasta los 33 años. La población principal son ellos, personas jóvenes, que empiezan a tener síntomas neurológicos, como ya lo decía, en cualquier parte del organismo, y estos síntomas dependen de lesiones que existen, digamos, en el cerebro. Habitualmente eso puede ser pérdida de fuerza en cualquier parte del cuerpo, pérdida de fuerza de instalación relativamente brusca, pérdida de la visión de uno o de ambos ojos, por ejemplo, que se instala bastante brusco, digamos, en el curso de 7 días,
voy viendo que la fuerza de mi brazo se va gastando, que mi capacidad para caminar estoy presentando desequilibrio, pero con la característica de que estos síntomas neurológicos tienden a recuperarse. Con o sin tratamiento, yo tengo menos fuerza en un brazo, pero dentro de 3 o 4, digamos, semanas o 2 semanas, puedo, digamos, recuperar la fuerza. Entonces es como algo bien particular de esta enfermedad. O sea, no se centra así como por mucho tiempo en un... No, tiende a remitir el síntoma. Claro, es como algo bastante, digamos, veleidoso de la enfermedad, en el cual tengo síntomas y después desaparecen con o sin, digamos, y después pueden aparecer en un tiempo más. Y después pueden aparecer en un tiempo más en el mismo lugar o en otra parte, digamos, del cuerpo. Por ejemplo, también se quejan los pacientes de tener visión doble. Empiezan a ver doble, lo cual, digamos, les extraña, están con visión doble unos cuantos días y después, digamos, la sintomatología remite. En las fases iniciales algunos pacientes no consultan y los síntomas desaparecen sin tratamiento. Pero cuando son diagnosticados en el sistema de salud, habitualmente se dan drogas antiinflamatorias para recuperar esos síntomas rápidamente. Y en este momento la ciencia, los médicos, ¿qué nos dicen con respecto a lo que viene a futuro para la esclerosis múltiple? Bueno, en el curso de los últimos 20 años han habido bastante progreso y existe un arsenal farmacológico muy amplio en el mundo. Sin embargo, a pesar de grandes inversiones en investigación, básicamente de los laboratorios, no se ha podido, digamos, tener un fármaco dentro de todo que pueda decirle al paciente que a 20 años su evolución va a ser la que él quiere. No dan cuenta del pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Pero sin embargo estos fármacos sí dan cuenta de la cantidad de brotes de manifestaciones neurológicas que tiene el paciente en un periodo de tiempo. Y eso, digamos, ya es bastante un gran avance porque es muy posible que la cantidad de brotes que tienen los pacientes de manifestaciones neurológicas esté en relación con la posibilidad de tener mayor discapacidad en el futuro. Afortunadamente, en nuestro país hace un par de años los fármacos están incluidos en la ley Auge y hace 2 años en la ley Ricarte Soto. Y los pacientes de los distintos sistemas de salud privado y público pueden acceder a un arsenal farmacológico bastante considerable para tratar su enfermedad. Sin embargo, en los últimos años han habido bastante progreso, digamos, de fármacos aprobados por la FDA de Estados Unidos, a los cuales los pacientes de la ley Auge y de la ley Ricarte Soto actualmente, digamos, no tienen acceso. Y ahí ya se plantea una diferencia entre el acceso que tienen los pacientes del sistema público de salud y el sistema privado de salud, en donde los pacientes del sistema público tienen una canasta de 4 fármacos o de 5 fármacos, mientras los pacientes del sistema privado de salud tienen acceso casi sin limitaciones a las alternativas terapéuticas existentes. Y eso hay algo que corregir, yo creo. Claro, ya por el tema del tiempo ya tenemos que ir cerrando, pero pensando también en los distintos tipos de pacientes que tienen la esclerosis múltiple, ¿qué les diría a ellos? ¿Qué le puede tener con respecto a lo que viene para ellos? ¿Cómo tienen que asumir esta enfermedad? Yo pienso que la enfermedad tiene que asumirse con un alto grado de optimismo, porque muchos de los pacientes, 50% de los pacientes o un poco más, probablemente vaya a tener una vida bastante aceptable y un porcentaje de ellos también una vida normal en el transcurso de los años. Creo que el optimismo, la consulta regular con su equipo de salud, la consulta con otros especialistas como psicólogos, fonoaudiólogos, el manejo multidisciplinario puede ayudarlos, digamos, a tener una calidad de vida normal o bastante, digamos, normal. Y como yo le digo a los pacientes, existe, digamos, 2 formas de enfrentar esta enfermedad. O nos deprimimos por tener esta enfermedad o valoramos todo lo que la enfermedad y los tratamientos permiten al individuo hacer, básicamente su vida familiar y profesional. Perfecto. Le agradecemos absolutamente, doctor Carlos Guevara, que es neurólogo del Hospital San Juan de Dios.